Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando especialmente algo sobre la finalización de la última parte de las medidas de garantía y algo sobre algo que parecía un juego de palabras, la garantía que debe prestarse cuando se solicita una medida de garantía. Es decir, cómo voy a responder yo de los eventuales daños y perjuicios que le pudiera causar al afectado por la medida si luego resulta que no presento mi demanda en el tiempo estipulado por la ley o mi demanda es declarada sin lugar, etc. Entonces, a ese respecto habíamos dicho que existen, en cuanto a ese tema de fijación de la garantía, tres modalidades distintas. Una es qué pasa si yo mi medida de garantía la solicito antes de la demanda como un proceso cautelar. Una cuestión distinta es qué pasa cuando la solicito con la demanda, en esos casos cuándo debo presentar garantía y cuándo no. Y luego una tercera situación que es en aquellos supuestos en los que yo no estaba obligado a constituir garantía si solicitaba mi medida con la demanda, luego el demandado puede, si quiere, pedir que yo constituya de todos modos esa garantía. Por ahí nos habíamos quedado la clase anterior, no sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces siempre en esa línea de pensamiento vamos a ver esta otra presentación ahora. Entonces dice aquí que vamos a hablar de algunas diferencias entre la prestación de la garantía previo a la ejecución de la medida o la prestación de esa garantía a instancia o a solicitud del demandado. Entonces tenemos aquí dos distintos supuestos. En azul, en la parte de arriba, dice la regla general del artículo 531, es decir, cuando yo tengo que constituir la garantía antes de que se ejecute la medida que yo haya solicitado. Y lo de abajo dice los casos del artículo 532, es decir, cuando el demandado, ya estando en curso el proceso y siendo que yo no constituí esa garantía originalmente, pide al juez que se me fije esa garantía para mantener vigente la medida. ¿Qué más? No, esa instancia del demandado. Entonces, vamos a ver, hacer un poco de acercamiento aquí para que podamos revisar qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a ver rápidamente este procedimiento que tenemos aquí, porque es en azul lo que platicamos la clase anterior. Luego vamos a comparar con qué es lo que pasa con el de abajo para ver las diferencias y qué sentido puede tener eso de que no me pidan la garantía de entrada, pero luego me la pidan algunos días después. Entonces dice, ¿se alcanzan a leer ahí? ¿Sí? Entonces, el primer cuadro que tenemos aquí es la solicitud de la providencia precautoria. Y dice, en la demanda o en la solicitud inicial de un proceso cautelar, se pide el otorgamiento de la medida. Yo, como solicitante de la medida, pues obviamente lo que me interesa es que me la otorguen. Entonces, supongamos que es un embargo, pido que me otorguen el embargo, pero además pido que me fijen la garantía que yo tengo que prestar. Y dice, la garantía la pide el propio actor o futuro actor. El propio actor si lo estoy solicitando en la demanda, o el futuro actor si lo estoy pidiendo como un proceso cautelar. Obviamente, si lo pido en la demanda, excluimos de este tema aquellos casos en los que no es obligatorio constituir la garantía si lo estoy pidiendo en la demanda. Entonces dice que el juez dicta una resolución en la que otorga la medida y fija la garantía que yo debo prestar. Como les decía en la clase anterior, el juez desde su resolución original otorga la medida. Distinto es que todavía no se puede ejecutar hasta que yo constituya la garantía. Entonces, a raíz de eso, hay dos posibilidades. La de abajo dice no constitución de la garantía. El juez me dijo, usted tiene que constituir una garantía por 1.000.000 de quetzales, yo nunca la constituí, pues nunca se ejecutó la medida precautoria, el juez nunca me da mi despacho o mi oficio para hacer efectiva la medida precautoria. Y la posibilidad de arriba, que es la que nos interesa, yo constituyo la garantía. El siguiente cuadro dice que le tengo que acreditar al juez que ya constituí la garantía. Decíamos que lo normal
va a hacer que esa garantía se constituya mediante lo que antes se conocía como una fianza y actualmente se denomina un seguro de caución. Voy, compro mi seguro de caución y le presento con un memorial esa póliza al juez. Y entonces el siguiente cuadro dice que ya entonces el juez me puede otorgar los oficios o despachos que correspondan para la ejecución de la medida. Supongamos que fuera el embargo que estoy pidiendo sobre un bien inscrito en el registro de la propiedad, sobre un bien inmueble, pues me da mi despacho para que lo lleve al registro de la propiedad y entonces con base en ese oficio, o en el caso del ejemplo, con base en ese despacho, se ejecuta la medida. Yo lo llevo al registro de la propiedad y efectivamente el registrador anota sobre el bien la existencia de este embargo y entonces, solo entonces, estará ejecutada la medida. Dicho sea de paso, mientras todo esto ocurre, mientras todo esto de acá ocurre, la medida no se ha ejecutado. De tal manera que si desde el momento en que yo presento esta solicitud hasta que finalmente llevo mi despacho al registro de la propiedad, el demandado o futuro demandado, por ejemplo, vendiera el bien, luego ya no van a operar ese despacho. O si ingresa un despacho de embargo antes que el mío, pues el acreedor o el solicitante en ese otro caso va a tener preferencia sobre el embargo que yo pedí. Entonces la idea sería tratar de hacer todo esto lo más rápido que fuera posible. El otro esquema que tenemos aquí mismo en la parte de abajo hace referencia, dice, a los casos del artículo 532, es decir, cuando de conformidad con la ley yo no estaba obligado a constituir la garantía antes de que se ejecutara mi medida, porque pedí esa medida, con la demanda. Y entonces dice, solicitud de providencia precautoria en la demanda. Aquí ya no podemos hablar de los casos en que se solicite antes de la demanda como proceso precautorio, es solo en la demanda. Se pide el otorgamiento de la medida. En ese caso, no pido que el juez me fije una garantía que yo deba constituir porque no estoy obligado a eso, solo pido que me otorgue la medida. En su resolución, el juez otorga la medida, tampoco me fijo una garantía porque en este momento no estoy obligado, me da inmediatamente mis oficios o despachos para la ejecución de la medida. En el caso del ejemplo que era el embargo sobre un bien inmueble, me da mi despacho para que lo lleve al registro de la propiedad. Se ejecuta la medida, yo llevo mi despacho al registro de la propiedad, el registrador lo opera. Y después, en cualquier momento posterior, el demandado ni siquiera tiene un plazo, es una posibilidad que ni siquiera precluye. El demandado, el día que se entere, o 3 años después de que ya estamos tramitando el proceso, si quisiera, presenta una solicitud. Y su solicitud es en el sentido de que yo como actor constituya la garantía. Entonces el demandado le dice, señor juez, usted decretó el embargo sobre este bien inmueble. Y entonces le pido que le fije al actor una garantía que el actor tiene que prestar para mantener vigente esa medida precautoria. Entonces, dice que el juez dicta una resolución. En esa resolución fija el monto de la garantía que debe prestarse para mantener vigente la medida y fija un plazo para otorgarla. En el otro ejemplo, en el caso de arriba, no fija un plazo. Aquí me fija un plazo que dice la ley que no puede ser menor de 5 días. ¿Qué manda? No, es un decreto. Y entonces nuevamente tenemos dos posibilidades. Yo constituyo la garantía o no la constituyo. Vamos a hacer esto un poco a la derecha. Entonces dice por acá, las posibilidades, vamos por aquí. Dice, si no constituyo la garantía, se levanta la medida. Ya luego el demandado presentaría un nuevo memorial al juez y le diría al juez, señor juez, usted le fijó a este señor un plazo de 5 días para que constituyera la garantía. El plazo ya transcurrió y no la constituyó, por lo que le pido que se levante la medida. El juez levanta la medida, le da un despacho al demandado para que le levanten el embargo en el registro de la propiedad y se acabó mi medida precautoria. ¿Sí? Sí. ¿Perdón? Sí. Entonces, en principio, en la regla general, el propio actor tiene que se le fije la garantía. Así es. En la segunda, y
cuando se refiere a la ejecución de la medida en estas de 532 se refiere solo en los despachos, pero no a la propia ejecución, digamos. Cuando hablamos de la ejecución de una medida precautoria, siempre estamos hablando de que la medida precautoria se haga efectiva. La medida precautoria, no el pago. Cuando hablamos de la ejecución aquí, no estamos hablando de la ejecución de un crédito, por ejemplo, estamos hablando de la ejecución de una medida precautoria. Entonces, en cualquiera de los dos casos, cuando yo digo la ejecución de la medida, me refiero a, en el caso del ejemplo, que el registrador de la propiedad anote sobre la finca ese embargo. Si fuera un embargo de sueldos, que el cajero pagador de la empresa tome nota de la existencia de ese embargo. Si fuera un embargo de una cuenta bancaria, que el gerente del banco tome nota de la existencia de ese embargo, etc. ¿Sí? Ajá. 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 Uh-huh. ¿Siente que qué, perdón? Ajá. Ajá. Lo que pasa es que en realidad no es que haya una contradicción, en realidad es que en el caso es, y usted trabaja en la empresa, digamos, donde labora el demandado. Aquí lo que ocurre es que no sé si habría que ver el expediente, pero no sé si el actor solicitó mal el tema o el tribunal lo resolvió mal. Lo que pasa es que en el caso de las pensiones alimenticias tenemos una disposición especial. La regla general que aplica para todos los casos, salvo ese que es una excepción, es que si usted pide un embargo, lo que ocurre, siendo un embargo de una cantidad de dinero, lo que ocurre es que el depositario, en el caso del ejemplo del cajero pagador de la empresa, tiene que mantener resguardado el dinero a disposición del juzgado. Entonces olvidémonos por un momento de su caso concreto. Supongamos que a este mismo señor lo demandan porque no pagó una tarjeta de crédito y entonces le debe 50,000 quetzales a la emisora de la tarjeta de crédito. Y dice la ley que le pueden embargar hasta el 35% de su salario. Entonces, supongamos que el 35% de su salario son 5,000 quetzales. Entonces, cada mes gana más o menos 15,000 quetzales, el 35% de su salario son 5,000. Entonces, cada mes el cajero pagador de la empresa retiene 5,000 quetzales y le da el resto, los más o menos 10,000 quetzales que quedarán de resto. Y así hasta que el juez ordene lo contrario. Siempre manteniéndonos en ese ejemplo de la emisora de la tarjeta de crédito, la parte actora tendrá que mantenerse atenta para más o menos establecer cuándo se pudiera haber reunido ya la cantidad que está reclamando. Entonces, supongamos unos 10 meses después o un año después, le pedirá al juez que le solicite un informe al cajero pagador de la empresa para ver cuánto se ha reunido. Y entonces, ya que exista un embargo por el monto reclamado que cubra la cantidad reclamada, incluso ese embargo se podría levantar. Que al actor en realidad no es eso lo que le interesa, sino al actor lo que le interesa es que se junte el dinero que se le está reclamando, perdón. Entonces, durante todo ese tiempo, el actor no ha recibido un solo centavo. Entonces, en el caso del ejemplo que es una demanda por la falta de pago de una tarjeta de crédito, eso se tramita en juicio sumario. Tendríamos que llegar a una sentencia en el juicio sumario, luego que se inicie la ejecución de esa sentencia, y que dentro del trámite de la ejecución de esa sentencia haya una liquidación, y entonces el juez dicte un auto en el que diga, bueno, son 50,000 quetzales de capital reclamado, son otros 20,000 quetzales de intereses y son otros 10,000 de costas. Por ejemplo, me lo estoy inventando las cantidades, entonces son 80,000 quetzales en total. Conseguimos un informe del cajero pagador de la empresa y resulta que como han pasado 3 años en la tramitación de todo eso, y él retenía 5,000 quetzales mensuales, hay 180,000 quetzales retenidos en total. Entonces, como ya llegamos al punto de que ahora sí hay que pagarle al acreedor, entonces el juez liberará un oficio y le dirá, señor cajero pagador, entréguele 80,000 quetzales al acreedor y por el resto levante el embargo, devuélvaselo al demandado. Entonces le darán 80,000 quetzales al demandante, le devolverán 100,000 quetzales al demandado y se acabó.
hasta ese momento. Como ve usted, tuvimos que llegar a una sentencia, a una ejecución de la sentencia y que en el trámite de la ejecución estuviera todo listo para que eso ocurriera. Esa es la regla general en cualquier caso, salvo en el tema de los alimentos. En el tema de los alimentos, precisamente por la urgencia de la cuestión, que no podríamos mantener al niño, digamos, 3 años sin recibir su alimentación, entonces la ley, cuando regula el juicio oral relativo a la obligación de prestar alimentos, tiene una disposición específica. Y entonces dice el artículo 214, el demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Y lo que nos interesa, si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe, o al pago si se tratare de cantidades en efectivo. Entonces, el fundamento de lo que pasó en su caso está aquí, pero lo manejaron mal, porque la ley lo que dice aquí es, hay que embargar, y ya embargado, si es un bien que no sea dinero, hay que rematarlo, para poder entregarle ese dinero a la parte demandante. Y si lo que se embargó fue dinero, pues simplemente se le entrega. Entonces, no es que el embargo sea una cosa y el descuento judicial sea otra, y que entonces lo que hubiera tenido que pasar en su caso es que levantaran el embargo y ahora se operara un descuento judicial. Lo correcto hubiera sido mantener el embargo, pero en vez de ordenar que se mantuviera lo descontado a disposición del juzgado, que se hiciera el pago directamente cada mes. Y así es como se trabaja normalmente. Entonces le digo, en este caso está no resuelto de la forma más correcta, pero por ahí va la idea. ¿Bien? ¿Tenía alguien otra pregunta, no? Bueno, entonces teníamos por aquí la posibilidad de que sí que se constituya la garantía, entonces se le acredita al juez. Nuevamente, si nos vamos a la regla general, compraríamos el seguro de caución, le presentaríamos con un memorial la póliza al juez y entonces ya está acreditado que se constituyó la garantía. Todo eso tiene que pasar dentro del plazo que el juez fijó. De nada me sirve comprar la póliza del seguro de caución dentro del plazo si se lo acredito al juez después de que el plazo ya transcurrió. Y entonces se mantiene vigente la medida, ahí se quedará vigente la medida para eterna memoria hasta que pase otra cosa. ¿Qué manda? ¿Sí? O sea, digamos, supongamos, yo soy el demandante, usted es el demandado, yo pedí que le embargaran a usted este bien inmueble, y estamos en este caso del esquema rojo. En mi demanda hice la solicitud, se acreditó el embargo, el juez me dio mi despacho, no hay garantía que yo haya constituido a favor de usted. Usted, el día que sea notificado de la demanda, podría revisar la demanda y decir, ve, aquí están pidiendo un embargo sobre mi finca, el juez lo decretó, voy a pedir que este demandado constituya la garantía. O podría ser que usted ni siquiera conozca esta norma del artículo 532 y tengamos 5 años de estar tramitando el proceso y usted un día que no tenía nada que hacer se pone a revisar el código y ve que tenía ese derecho. En ese momento lo puede hacer, su oportunidad no precluyó. Mientras el proceso esté en trámite, en cualquier momento usted puede formular su petición. Pero la medida ya está ejecutada. La medida, mientras tanto, está ejecutada. Desde que el juez dictó su primera resolución, ahí ordenó la medida, y si yo como demandante fui diligente, un par de días después me dieron mi despacho, lo llevé al registro de la propiedad y desde entonces la medida está anotada en el registro y si no pasa otra cosa, ahí seguirá vigente. ¿Qué manda? No, aquí no estamos hablando de contragarantía. ¿De la ¿Oposición? ¿Cómo es que se llama cuando el demandado pide la garantía? Es una garantía solicitud del demandado. Los efectos son para al momento que se declare sin lugar la demanda. Al momento de que se declare sin lugar la demanda, no le entiendo su O pregunta. sea, ¿cuál es el objeto de fijar la garantía? En cualquiera de los dos casos es exactamente el mismo. Yo pido una medida precautoria. Se supone que la estoy pidiendo porque hay un derecho que yo tengo que hacer, que yo puedo hacer efectivo, y entonces tiene una justificación que pida esa medida precautoria.
Ahora, pudiera ser que yo pida mi medida antes de la demanda como proceso precautorio y luego no presente mi demanda en el plazo establecido por la ley. Entonces ahí estoy actuando de mala fe porque solo lo afecté a usted con la medida precautoria y luego no presenté mi demanda. Ahí usted me puede reclamar daños y perjuicios. Otra posibilidad, yo sí presento mi demanda, pero resulta que la demanda no tenía fundamento y la declaran sin lugar. Usted también me puede reclamar en ese caso daños y perjuicios por la afectación que usted tuvo con esa medida. Y para garantizar todos esos supuestos es que se constituye la medida, sea en el caso del esquema azul o en el caso del esquema rojo, es siempre para eso. Y la diferencia entre el caso del esquema azul y el caso del esquema rojo es en qué momento se constituye la garantía y si va a ser de cajón, digamos, de necesidad obligado que se constituya la garantía, que sería el caso del esquema azul, o va a ser solo si al demandado se le ocurre pedirlo, que sería el caso del esquema rojo. No dentro del proceso, los daños y perjuicios que se pudieran causar como consecuencia de la existencia de la medida si no presento la demanda, si la medida la pedí antes, o si presentando la demanda es declarada sin lugar esa demanda. Si yo pido la medida antes de la demanda, 15 días desde que la medida ha sido ejecutada. Entonces sí están más o menos claros los dos supuestos estos. Entonces ahora sí, ya podemos ver rápidamente una comparación aquí. Y entonces, tal vez no lo alcanzan mucho a leer, pero aquí tenemos remarcados en color verde algunos temas relevantes, algunos momentos relevantes en cada uno de esos dos supuestos. Aquí en este primer cuadro dice que la solicitud de la providencia precautoria puede ser en la demanda, eso no interesa, pero también puede ser en la solicitud inicial de un proceso cautelar. Aquí en el supuesto de abajo es solo en la demanda, para que estemos en los casos del artículo 532, es siempre cuando la medida se pide con la demanda. Luego dice aquí que la fijación de la garantía la pide el propio actor o el futuro actor. Aquí en este cuadrito rojo dice que la fijación de la garantía la pide el demandado. Luego dice aquí en este cuadrito que el juez en su primera resolución me decreta la medida que yo estoy pidiendo y además me fija una garantía que yo tengo que constituir para hacerla efectiva. En este caso del cuadrito rojo, solo me otorga la medida, no me fija una garantía. Y finalmente, la consecuencia de que no se otorgue la garantía, es decir, el juez me concedió la medida que yo estaba solicitando, me fijó una garantía para hacerla efectiva y yo nunca constituyo esa garantía, la consecuencia es que la medida nunca se va a ejecutar. En el caso de abajo, el juez me concedió la medida, me dio mi despacho, la medida se ejecutó y entonces la consecuencia de que no se constituyera esa garantía es que la medida precautoria se levanta. La medida precautoria sí estuvo vigente durante un tiempo. En este caso, nunca llega a estar vigente la medida precautoria, nunca se llega a ejecutar porque yo no constituí la garantía. Entonces aquí señalamos todas esas diferencias que acabamos de platicar. Entonces, la gracia, digamos, que tendría poder estar en alguno de los supuestos del artículo 532 y por lo tanto no estar obligado a constituir de entrada la garantía, son varias cosas. Primero, la ejecución de la medida es mucho más rápida. El único tiempo que pierdo aquí es lo que el tribunal se tarde en hacerme mi despacho. Si tengo suerte y son muy diligentes, a lo mejor me lo dan hasta el mismo día, pero si no, un par de días y eso es todo. En el caso de arriba, pues tengo que ir a hacer el trámite ante el banco o la afianzadora que me vaya a vender el seguro de caución. A lo mejor, si es muy alto el monto, me piden que yo constituya, eso ya es extra, pues eso ya no es procesal, pero cuestión de práctica, si fuera muy alto el monto, normalmente el banco me pide que yo constituya una garantía a favor del banco. Es decir, que yo le voy a responder al banco si eventualmente el banco se ve obligado a pagarle al demandado. Entonces ahí pierdo algún tiempo
luego le tengo que acreditar al juez que ya constituí la medida, el juez me tiene que resolver ese memorial y entonces me da mi despacho. Entonces hay más pérdida de tiempo en este caso de arriba. Y luego, en el caso de abajo, mientras todo esto pasa del tema de la garantía, la medida está vigente. En el caso de arriba, la medida nunca se llega a ejecutar si yo no constituyo esa garantía. Desde que está ejecutada. Entonces, pudiera ser que el juez le decreta hoy la medida, le notifican a usted, y usted resulta que se le olvidó, nunca fue a traer su despacho, va a traer su despacho dentro de 6 meses. Lo lleva al registro de la propiedad, y entonces dentro de 6 meses y 15 días queda eso anotado en el registro de la propiedad, hasta entonces comienzan a contar los 15 días. ¿Por qué alguien iría por el esquema simple? Es que no es elección, es de conformidad con la ley en cuál de los dos supuestos cae usted. El de arriba, dice la ley, es la regla general. La regla general dice el artículo 531, de toda providencia precautoria queda responsable el que la pide y no será ejecutada la medida si no se constituye una garantía suficiente a juicio del juez. Esa es la regla general. Y entonces esa regla general aplica esencialmente en 2 casos. Primero, si usted, que era lo que veíamos la clase anterior, si usted su medida la pide antes de la demanda como proceso cautelar, entonces siempre va a tener que constituir una garantía, no importando qué medida fue la que pidió. Así sea un arraigo, tiene que constituir garantía, cualquiera de las otras 5 tiene que constituir garantía. Luego, si la medida no la pidió como proceso cautelar, sino la pidió en la demanda, de todos modos, si su medida es una providencia de urgencia, de todos modos se mantiene usted del lado azul, tiene que constituir una garantía. Si fuera un arraigo, una anotación de demanda o una intervención, dice la ley, entonces no tiene que constituir garantía, ya se va por el lado rojo. Y además dice la ley, si hay prueba documental en la que usted esté fundando su demanda, tampoco tiene que constituir garantía si es secuestro o si es embargo. Entonces, básicamente, cuando usted su medida la pide con la demanda, solo tiene que constituir garantía de entrada, solo se mantiene del lado azul si es una providencia de urgencia. Si es cualquiera de las otras 5, estaría del lado rojo. Entonces, obviamente, lo más interesante, lo más beneficioso, lo que uno debería tratar es estar del lado rojo, pero no es elección, sino es lo que la ley nos mande según cómo se den las cosas. ¿Estamos ahí? ¿Más dudas? ¿Qué manda? Ajá. No, recuérdese que la medida precautoria, cuando usted la pide con su demanda, es una petición de trámite, porque es algo que el juez le va a conceder desde la primera resolución. En la resolución en que el juez le dé trámite a la demanda, va a decir, se admite para su trámite la demanda, se emplaza al demandado, como medida precautoria se decreta el embargo sobre la finca tal, folio tal, del libro tal, desde su primera resolución. Ya cuando el juez se va a pronunciar sobre la demanda, pues habrá que esperar toda la tramitación del proceso, seguramente varios años, para que el juez dicte su sentencia. Pero en la sentencia el juez ya no resuelve sobre medidas precautorias y no tendría sentido, porque precisamente la gracia, el sentido de que existe una medida precautoria es asegurar su derecho durante todo ese tiempo que va a tardar la tramitación del proceso. Entonces, si pide ya antes la precautoria, ya existir un expediente, entonces al presentar la demanda estaría dentro de ese expediente. No. Usted, supongamos que todas sus gestiones son aquí en la ciudad capital. Usted, su memorial inicial donde usted promueve su proceso cautelar, lo presenta ante el Centro de Servicios Auxiliares, como que si fuera una demanda. Con eso se forma un expediente como que si fuera una demanda, y ese expediente tiene por único objeto que se le decrete a usted su medida y que esa medida sea efectiva. Hasta ahí llegamos. Luego, usted va a tener 15 días para presentar su demanda.
usted efectivamente presenta su demanda, esa demanda la presenta como cualquier demanda, es decir, la presenta nuevamente ante el Centro de Servicios Auxiliares, se abre un expediente y entonces eso camina como cualquier demanda. La única diferencia que va a existir es que usted en un parrafito de su demanda le va a mencionar al juez que usted ya como proceso cautelar pidió, digamos, un embargo anterior y que eso se decretó en el expediente número tal. Entonces le pide al juez que mande a traer ese expediente y ese expediente, entre comillas, se acumula porque no es precisamente una acumulación procesal, pero se adjunta al del proceso propiamente dicho para que ese embargo surta efectos con respecto al proceso, que es lo que a usted le interesa. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces, pues aquí en este recuadro resaltamos lo que ya más o menos dijimos. Diferencias entre el esquema rojo y el esquema azul es quién pide la fijación de la garantía. En el caso del esquema azul la pido yo mismo como solicitante de la medida precautoria. En el caso del esquema rojo la pide el demandado. El momento en que se fija la garantía y se ejecuta la medida. La garantía se fija en el caso del esquema azul antes de que se haga efectiva la medida. En el caso del esquema rojo, primero se hace efectiva la garantía, la medida, y luego se fija la garantía. La posibilidad de que no haya garantía. En el caso del esquema azul, siempre voy a tener que constituir garantía. En el caso del esquema rojo, solo si lo pide el demandado. El demandado no se le ocurre pedir, que es bien frecuente. No son tantos los casos en los que el demandado pide que se constituya la garantía, pues entonces yo estoy tranquilo con mi medida precautoria sin haber constituido una garantía. Los efectos de la no constitución de la garantía, como decíamos, en el caso del esquema azul no se ejecuta la medida precautoria si yo no constituyo la garantía. En el caso del esquema rojo, como la medida sí se había ejecutado, lo que ocurre es que se levanta. ¿Estamos? Sí. Antes de la demanda Ajá. En el artículo 531 dice cuando el juez de valor determinado no va a traer el. Ajá. Mi pregunta es, como hay que fijar una garantía en seguridad de caución, ¿debo de interponerlo con el monto mínimo siempre? No, es que recuérdese que aquí lo que pasa, vamos a ampliar aquí. Aquí lo que pasa es que usted le pide al juez en su solicitud inicial que le fije la garantía y el juez en su primera resolución fija la garantía. Entonces, digamos, el mismo artículo 531 que usted está leyendo dice que para efectos de esa fijación de la garantía, usted entre otras cosas le tiene que decir al juez cuál es la cuantía de la acción que va a promover posteriormente. Entonces, digamos, usted le dice al juez la cuantía de esa acción va a ser de 1.000.000 de quetzales. Entonces el parámetro que tiene el juez, no usted, es decir, puedo fijar esa garantía entre el 10 y el 20%. Supongamos que el juez dice, se la voy a fijar en un 10%. Entonces se la fija en 100.000 quetzales. En su resolución, usted ya lo pidió en su solicitud inicial. En su primera resolución el juez le dice, le decreto el embargo que usted me está pidiendo, pero no le doy su despacho hasta que usted constituye una garantía por 100.000 quetzales. Entonces ella no es decisión de usted. Usted tiene que ir y comprar su póliza por 100.000 quetzales, exactamente. No, por eso es que eso viene hasta después, aquí. Ya que el juez le fijó la garantía, usted va, la constituye y después le acredita al juez que ya la constituyó. Y entonces, ya para ir terminando todo este tema de las medidas de garantía, la pregunta que ya varios de ustedes se han planteado: ¿cómo obtener el levantamiento de las medidas de garantía? Es decir, si yo soy demandado o si yo soy alguien en contra de quien se promovió un proceso cautelar, ¿cómo eventualmente logro quitarme de encima? ¿Cómo logro evitar esa medida que ya el juez otorgó? Y entonces,
En cuanto a esto, existen múltiples posibilidades, dependiendo sobre todo de qué medida estemos hablando. Y entonces vamos a verlo en varias diapositivas, porque son tantas las posibilidades que no alcanzaría para irlo viendo en una sola. Y aquí dice, la columna del lado izquierdo, tengo las 6 medidas de garantía que contempla específicamente el código aquí en su libro quinto: arraigo, anotación de demanda, embargo, secuestro, intervención y providencias de urgencia. Y luego aquí en las siguientes columnas vamos a ir viendo en cada diapositiva distintas posibilidades. Entonces en esta diapositiva tenemos 3 distintas posibilidades. Primera posibilidad es una impugnación de la resolución. Yo, como afectado por la medida, le presento al juez, le interpongo un recurso de revocatoria porque considero que esa medida no era procedente. Por ejemplo, decretó un embargo sobre cuentas bancarias y resulta que el afectado es una sociedad, y entonces opera aquello que platicábamos en alguna clase anterior, en el sentido de que lo que tuvo que haberse pedido es una intervención. O se decretó un embargo, se decretó un arraigo, y resulta que también había un embargo, y entonces opera el decreto 15-71 que dice que en ese caso no procede el arraigo, etc. Entonces hay un caso en el cual la medida no podía ser otorgada. Por ejemplo, se otorgó un secuestro sin haber propuesto depositario. Cualquier caso en el que la medida no tendría que haber sido otorgada, a pesar de eso el juez lo otorgó, y entonces se impugna esa resolución en la cual se otorgó la medida. Si se declara con lugar esa impugnación, obviamente, se levantaría la medida. Si la impugnación es declarada sin lugar, por supuesto no. Siguiente opción: la demanda no se presenta en los 15 días siguientes. Obviamente esto cuando la medida se pide como un proceso cautelar, se pide antes de la demanda. Entonces dice el artículo 535 del Código: ejecutada la providencia precautoria, el que la pidió deberá entablar su demanda dentro de 15 días si el proceso hubiere de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez tomará en cuenta el término de la distancia. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, la providencia precautoria se revocará al pedirlo el demandado previo incidente, que esto es una terrible disposición que esté de esa forma, porque entonces resulta que me afectaron con la medida. Tenía este señor 15 días para promover su demanda, no lo hizo, y entonces el levantamiento de la medida no es automático. Yo, como afectado, tengo que iniciar un incidente, que obviamente pues la audiencia, la otra parte, la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero así lo establece la ley, hay que agotar ese incidente, y en su auto que resuelva el incidente, el juez dirá, pues como no promovió su demanda dentro de los 15 días, hay que pues levantar la medida que se hubiera decretado. Que de hecho, solo déjenme ver, ahorita le doy la palabra, solo les quiero mostrar otra cosa. En sus artículos 225 y siguientes, el Código regula un tipo especial de juicio oral, que es el juicio de declaratoria de jactancia. Eso lo van a ver ustedes el próximo semestre. Pero lo que me interesa es que veamos una forma en que hubiera quedado regulado esto de manera más adecuada. En este juicio de jactancia, si se declara con lugar la demanda de este juicio oral de jactancia, el resultado es que en esa sentencia el juez le fija al demandado un plazo para que ese demandado presente una demanda en contra del que fue demandante en este juicio oral. Entonces dice que le fija ese plazo, y el último párrafo del artículo 228 dice: transcurrido el término fijado en la sentencia, sin que el demandado hubiere justificado haber interpuesto la demanda, el juez, a solicitud de parte, declarará caducado el derecho y mandará expedir certificación al actor. Es decir, aquí está un poco mejor regulado, porque establece la ley que no solo tiene que presentar este demandado su demanda, sino que además se lo tiene que acreditar al juez. Si algo como esto se hubiera regulado aquí en el tema de los procesos cautelares, pues hubiera sido más sencillo. Yo en los 15 días tengo que presentar la demanda y además le tengo que acreditar al juez que ya la presenté. Y si no se lo acredito, pues entonces levantan la medida precautoria. Hubiera sido una regulación más adecuada y el tema del levantamiento de la medida en este caso hubiera sido mucho más sencillo.
¿Alguien por aquí había pedido? ¿Sí? El argumento de la medida, Ajá. el incidente de providencia precautoria se inicia dentro del mismo expediente. Dentro del mismo expediente. Sobre todo porque la idea es que ahí no hay otro expediente porque nunca se presentó la demanda. Y la columna de la derecha dice: el actor no presta garantía a solicitud del demandado. Y entonces, esos serían los casos del esquema rojo que teníamos en la otra presentación. Cuando yo como demandante pido la medida con la demanda, por lo tanto no estoy obligado a prestar garantía si esto es arraigo, anotación de demanda, embargo, secuestro o intervención. Solo quedo obligado a prestar esa garantía si lo que pedí fue una providencia de urgencia. Entonces, dice la ley en ese mismo artículo 532 que en los casos de, y menciona 4, anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro que no se originen de un proceso de ejecución, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente a juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le irroguen si fuera absuelto. Si la garantía no se presta en el término y montos señalados por el juez, la medida precautoria dictada se levantará. Por eso es que aquí lo tenemos marcado solo para esas 4 medidas. No opera en el caso de las providencias de urgencia, porque en ese de todos modos de entrada tuvo que haber constituido su garantía, y no opera en el caso del arraigo, porque para ese tenemos otros mecanismos más sencillos de cómo obtener su levantamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y eso es solo una solicitud dentro del expediente de la demanda? Porque ahí Sí. Ajá. No, es una simple solicitud. Otras posibilidades. Misma idea, del lado izquierdo, el listado de las medidas de garantía que establece el código, y en las siguientes columnas algunas otras opciones. Contragarantía. Esto es algo de lo que no hemos platicado, y por eso cuando alguien por ahí decía la contragarantía, le decía yo que aquí ya se me perdió. La contragarantía es algo que, como insisto, de lo que todavía no hemos hablado. La contragarantía, al final de cuentas, es algo más o menos sencillo. No es, insisto, ninguno de estos temas que hemos platicado. La contragarantía en lo que consiste es en que yo soy demandado, afectado por una medida precautoria. Y entonces, siendo yo demandado, le digo al juez: señor juez, a mí esta medida precautoria que usted decretó en mi contra me está afectando. Yo no quiero tener esa medida precautoria en mi contra. Obviamente, esto que les voy a decir a continuación, por supuesto no se lo digo al juez, pero obviamente reconozco que estando demandado, pues alguna mecanismo de asegurar las resultas del proceso necesitará el actor. Entonces, lo que le ofrezco al juez es intercambiar ese mecanismo de aseguramiento de las resultas del proceso. Entonces le digo: yo no quiero tener esta medida que usted decretó en mi contra. Sobre todo podría ocurrir en el caso de una intervención, que una intervención normalmente es muy molesta. Un embargo: quiero vender esta finca y está embargada. Entonces le digo al juez: supongamos que era el embargo de la finca. Entonces, señor juez, a mí me está afectando usted con el embargo que decretó sobre esta finca. Entonces le digo: fíjeme usted una garantía que yo, que soy demandado, tenga que constituir a favor del actor. Y entonces, si yo constituyo esa garantía, usted me levanta el embargo que decretó sobre mi finca. Y si no constituyo la garantía, pues se mantendrá vigente el embargo que ya está decretado, y en cualquiera de los dos supuestos el actor mantendrá garantizado su derecho. ¿Sí está clara la idea? En realidad, de lo que trata es de sustituir la medida precautoria que fue decretada por una garantía que usted va a constituir que sea menos gravosa para usted. Entonces, digamos, usted demandado, yo demandante. Yo pido el embargo sobre esta finca que es de su propiedad. El juez me lo decreta, la finca está embargada. Entonces usted presenta su solicitud de contragarantía y dice: señor juez, a mí ese embargo me está afectando. Fíjeme usted una garantía que yo tenga que constituir. Y entonces
Olvidémonos por un momento de la contragarantía. Regresemos a la garantía que el solicitante de la medida tiene que prestar cuando pide la medida antes. ¿Sí? Entonces, si yo este embargo lo hubiera pedido como proceso cautelar, yo hubiera tenido que constituir una garantía. Supongamos que la reclamación es por 1.000.000 de quetzales, dice la ley, entre el 10 y el 20%. Yo hubiera tenido que constituir una garantía entre 100.000 y 200.000 quetzales a decisión del juez. ¿Por qué? Porque es menos que el 1.000.000 de quetzales que estoy reclamando, porque lo que estoy garantizando ahí es únicamente si yo le causara daños y perjuicios a usted con esa medida precautoria. ¿Sí? Ahora regresemos sí a la contragarantía. Pido yo mi medida con la demanda, no tuve que constituir garantía, ahora usted como demandado está afectado por la medida precautoria y le dice el señor juez, fíjeme una garantía que yo pueda constituir en sustitución de esa medida precautoria. Ahora la garantía que el juez le va a fijar a usted será por 1.000.000 de quetzales y probablemente un poco más para garantizar los intereses y las cuotas, porque usted ya no está garantizando en ese caso los daños y perjuicios que se me pudieran causar a mí, sino está garantizando la totalidad de la reclamación, que va a ser mucho mayor en la práctica, porque está garantizando la totalidad de la reclamación. Pero la gracia de esto es, nuevamente, tiene múltiples opciones, dentro de esas, comprar un seguro de caución. Entonces, si es un seguro de caución, usted va a ir a comprar su seguro de caución por 1.000.000 de quetzales, que probablemente le costará unos 50.000 quetzales. Entonces obtuvo el levantamiento de la medida precautoria a cambio de 50.000 quetzales. Tiene sentido, económicamente funciona. Entonces lo único es que esto no lo resuelve el juez de entrada, sino hay que tramitar un incidente para que esto se resuelva, pero tiene un sentido práctico importante, sobre todo si en el caso del ejemplo usted quisiera disponer de ese bien. Si usted no quiere disponer del bien, es la casa donde usted vive y le da lo mismo mantenerla embargada durante 10 años, pues entonces ¿para qué va a gastar los 50.000 quetzales? Mejor mantiene el embargo. Es por cuerda separada, exactamente. ¿Qué mano? Siempre que es por cuerda separada no interrumpe el proceso. El juez le va a fijar un monto. El juez solo le dice cantidad de dinero, 1.000.000 de quetzales. Ahora, ¿cómo va a garantizar ese 1.000.000 de quetzales? Ese es problema suyo. Entonces usted podrá constituir, si quisiera, una hipoteca. No tiene sentido, pero lo puede hacer. Una garantía mobiliaria. Tampoco tiene sentido, pero lo puede hacer. Lo más práctico es va y compra su seguro de caución. Entonces veamos si ya, perdón. Entonces, aquí ya hacer la medida es con la demanda, ¿verdad? ¿Qué mano? Aquí en este ejemplo es cuando se presenta la medida con la demanda. No necesariamente. No, entonces yo podría pedir. Lo que sí, perdón que le interrumpa, es que esto lo va a presentar ya cuando esté en trámite la demanda. O sea, yo la medida la pude haber solicitado como proceso cautelar. Después presenté mi demanda dentro de los 15 días. Ya cuando esté en trámite ese proceso, usted puede presentar su solicitud de contragarantía. Yo podría haber pedido que el demandante prestara garantía para garantizarme los daños y perjuicios y tiempo después pedir la contragarantía y entonces se levantaría tanto el embargo como la garantía del demandante. Lo que pasa es que vamos a ver, si usted, yo demandante, usted demandada, usted pide que yo constituya una garantía para mantener vigente la medida precautoria. Entonces, ahí la gracia de hacer esa solicitud es la posibilidad de que yo no constituya la garantía. Si yo no constituyo la garantía, se levanta la medida. Pero supongamos que yo sí constituí esa garantía y por lo tanto el juez dijo, bueno, se mantiene vigente la medida. Usted de todos modos lo que quería era librarse de la medida. Quemó su primer cartucho, hizo su primer intento, no le funcionó. Ahora va a buscar otro mecanismo. Entonces dice, bueno, presento yo una solicitud de contragarantía para levantar esa medida a cambio de la constitución de una garantía que usted como demandada va a hacer a favor mío como demandante. Entonces, si ya más o menos está clara la idea, veamos rápidamente qué mandan. Digamos, cuando se solicita por parte del demandado la contragarantía, la garantía que el actor ha fijado, sigue, ahí no pasa nada con esa garantía del actor o algo así
Pues por el beneficio en ese sentido que se le estaría dando al demandado de poder prestar la contragarantía. Digamos, a ver si le entiendo, en el caso del ejemplo que estábamos platicando, yo como actor constituí la garantía para mantener vigente la medida precautoria, luego el demandado presenta su solicitud de contragarantía, si se queda sin efecto esa garantía que yo como actor constituí. La ley no establece expresamente algo al respecto. Yo encuentro que tendría algún sentido mantener vigente esa garantía, porque estamos garantizando dos cosas distintas. Yo como actor estoy garantizando que si mi demanda es declarada sin lugar, le voy a responder a usted como demandado por los daños y perjuicios que le causé. Usted como demandado me está garantizando a mí como actor que si mi demanda es declarada con lugar, yo voy a poder hacer efectiva esa obligación. Muy bien. Entonces ya más o menos está clara la idea. Veamos rápidamente el artículo, es el 533. En cualquier caso en que proceda una medida cautelar, salvo lo dispuesto en el artículo 524 para el arraigo. Nuevamente en el caso del arraigo no procede, y por eso ven ustedes que están marcadas ahí solo las otras 5 opciones. El demandado tiene derecho a constituir garantía suficiente a juicio del juez que cubra la demanda, intereses y costas para evitar la medida precautoria. Para obtener su inmediato levantamiento, dice acá, debería decir, o para obtener su inmediato levantamiento. La petición se tramitará en forma de incidente. La garantía podrá constituir en hipoteca, prenda o fianza, y una vez formalizada la garantía, la medida precautoria dictada se levantará. Puede también el demandado proceder conforme lo preceptado en el párrafo segundo del artículo 300. Este segundo párrafo del 533 ya no está hablando de la contragarantía. La contragarantía solo es el primer párrafo. Eso del artículo 300 es una opción distinta de la que ya vamos a platicar después. Luego dice solicitud al registro de la propiedad. Recordarán que cuando veíamos el embargo y la anotación de demanda, veíamos que en el Código Civil hay una norma que dice que transcurridos 5 años desde la fecha de la anotación de embargo o de la anotación de demanda, cualquier interesado le puede dirigir una simple solicitud al registrador de la propiedad, un memorial al registrador de la propiedad. No se le pide al juez, se pide directo al registrador de la propiedad, indicándole, señor registrador, ya transcurrieron 5 años desde la fecha de esta anotación de demanda o de esta anotación de embargo, por lo tanto le pido a usted que deje sin efecto o que cancele esa anotación. Y entonces por eso es que cuando yo pido alguna de estas medidas, tengo que estar consciente y vigilando ese plazo de 5 años, y si el plazo ya se va a cumplir y el proceso no ha terminado, le tengo que pedir al juez que reitere la medida como para tener otros 5 años. Si no lo hago, transcurren los 5 años, el demandado, mediante solicitud escrita al registrador de la propiedad, puede obtener el levantamiento, ¿sí? Me una duda. Mientras una medida caso tiene efecto, Ajá. tal como un marco o un bien inmueble, y pasa el transcurso de tiempo de los 5 años, se van en 4 años. Sin embargo, el proceso no ha tenido ninguna promoción de parte en un año. Opera la caducidad de un año. Depende. Lo más probable es que no, pero para poderle contestar eso bien tendríamos que platicar de todo el tema de la caducidad, que lo vamos a platicar más adelante en el semestre. Otras opciones. Nuevamente, listado de medidas a la izquierda, a la derecha, la opción de la que vamos a platicar. Solo espérense ustedes porque esto no salió bien. No sé por qué se ve así. Pero bueno, tenemos aquí otras 3 opciones. Vamos a ver si desconectando esto y volviéndolo a conectar. Sí. Bueno, no sé por qué se ve así, pero en fin, tenemos ahora otras 3 opciones. Dice aquí la reducción del embargo, la sustitución de bienes embargados y el depósito del capital más el 10%. Esa última es a lo que hacía referencia
el párrafo final de este artículo 533. Entonces dice reducción del embargo. Eso lo encontramos pues dentro de las normas que regulan el embargo, 300 y piquito. 310. Dice, a instancia del deudor o aún de oficio, cuando el valor de los bienes embargados fuera superior al importe de los créditos y de las costas, el juez, oyendo por 2 días a las partes, podrá disponer la reducción del embargo sin que esto obstaculice el curso de la ejecución. Supongamos yo pido el embargo sobre 3 bienes inmuebles, con uno de esos es suficiente para garantizar el cumplimiento de la obligación, el demandado puede pedir, o incluso el juez de oficio puede decretar que se reduzca el embargo, se liberen las otras 2 fincas y que quede embargada solo una de ellas. Como es un tema mencionado específicamente para el embargo, pues obviamente es una opción que existe para el embargo, y como la intervención, dijimos, es un embargo con sus modalidades específicas, también opera para el caso de la intervención. ¿Estamos con eso? La otra dice la sustitución de bienes embargados, que esto es más o menos parecido a la contragarantía, solo que en vez de constituir yo una hipoteca, una prenda o una fianza, cambio un bien embargado por otro. Entonces dice el 311, cuando el embargo resultare gravoso para el ejecutado, podrá éste, antes de que se ordene la venta en pública subasta, pedir la sustitución del embargo en bienes distintos que fueren suficientes para cubrir el monto del capital, intereses y costas. Esta petición se tramitará en forma de incidente y en cuerdas separadas sin que se interrumpa el curso de la ejecución. Entonces supongamos, yo soy dueño de una casa de ciudad y una casa de playa. Entonces me resulta más perjudicial el embargo sobre mi casa de ciudad porque ahí es donde vivo, y si eventualmente la pierdo, pues me quedo sin dónde vivir, mientras que la casa de playa pues es únicamente un tema de recreación. Con cualquiera de las dos quedaría garantizado el cumplimiento de la obligación que me están reclamando. Entonces le digo yo al juez, obviamente le tengo que acreditar los valores de los inmuebles y que estos guardan relación con respecto al valor de lo reclamado. Entonces le diría al juez, señor juez, usted decretó el embargo sobre esta finca, le pido que me levante el embargo sobre esta finca y a cambio me embargue esta otra. De eso se trata, cambiamos un bien embargado por otro. Nuevamente, como es un tema de embargo, solo tengo la opción para el embargo y para la intervención, que insistimos es una modalidad del embargo. Y la opción de la derecha, el depósito del capital más el 10%. Esto lo encontramos en el artículo 300 del Código. Dice el primer párrafo no nos interesa, solo lo vamos a ver de entrada. Si el demandado pagare la suma reclamada y las costas causadas, se hará constar en los autos, se entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. Es decir, cuando yo digo, señor juez, me están reclamando estos 100,000 quetzales, yo le quiero pagar a este señor, reconozco que tengo la obligación, le quiero pagar, aquí están los 100,000 quetzales, cuántos de intereses, cuántos de cosas, lo pago, se acabó. Pero luego dice el siguiente párrafo, asimismo puede el deudor hacer levantar el embargo. En el primer caso es yo quiero pagar, en este caso no, en este caso lo que quiero es únicamente evitar o levantarme la medida precautoria. Puede el deudor hacer levantar el embargo consignando dentro del mismo proceso la cantidad reclamada más un 10% para liquidación de costas, reservándose el derecho de oponerse a la ejecución. Yo todavía voy a discutir el tema, pero mientras todo esto pasa, ahí va a estar depositado a disposición del juez el capital reclamado, en el caso del ejemplo 100,000 quetzales, más un 10% para liquidación de costas, otros 10,000 quetzales. Hay 110,000 quetzales depositados en la tesorería del organismo judicial a disposición del juez. Si finalmente yo soy vencido en el proceso, pues ya no tiene el juez más que librar una orden a la tesorería del organismo judicial para que le entregue su dinero al demandante, y si el vencedor en el proceso soy yo, me devolverán mi dinero. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que si la cantidad consignada no fuere suficiente para cubrir la deuda principal, intereses y costas según liquidación, se practicará embargo por la que falte. Entonces, esto también está establecido en la norma para el embargo. Y en principio, pues lo aplicamos al embargo y lo aplicamos también a la intervención, igual que los otros dos casos. Pero además, vemos aquí que lo tenemos marcado también para la anotación de demanda, para el secuestro y para las providencias de urgencia.
con una letra un poco pequeña que tal vez ustedes no alcanzan a leer, dice aquí entre paréntesis, por el segundo párrafo del artículo 533. Ahora sí veamos ese párrafo que no nos interesaba para las providencias de urgencia, para la solicitud de contragarantía. Dice este párrafo: puede también el demandado proceder conforme a lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 300, que es este que acabamos de ver, pero conectemos eso con el primer párrafo de este mismo 533. En cualquier caso en que proceda una medida cautelar, salvo lo dispuesto en el artículo 524 para el arraigo. Entonces, en el caso del arraigo no procede, en el caso del embargo y la intervención procede, porque específicamente a eso se refiere el 300, y en el caso de la anotación de demanda, el secuestro y las providencias de urgencia también procede, porque lo dice el 533. Yo deposito el capital reclamado más un 10%, se levanta la medida. Lo que pasa es que normalmente, si se tratara de una anotación de demanda o de un secuestro, no va a haber una cantidad reclamada y por lo tanto el tema no va a funcionar. Si fuera, por ejemplo, un juicio de nulidad de un negocio jurídico, ahí no hay un capital reclamado más un 10% que se pudiera depositar y por lo tanto el mecanismo no me va a servir. Pero si es un tema de discusión dineraria, entonces puedo utilizar este mecanismo. Otras opciones: dice 1 año desde la anotación del arraigo. Ya lo veíamos en el decreto 15-71, está establecido que el arraigo tiene una duración de 1 año y que transcurrido ese año, de oficio, el director de migración tiene que cancelar la anotación de arraigo. Eso obviamente solo aplica para el caso del arraigo. La otra posibilidad es un mandatario. Cuando platicábamos de el arraigo, veíamos que la regla general es que el arraigo se puede levantar simplemente constituyendo un mandatario y que ese mandatario se apersone al proceso. Esa es la regla general. Yo estoy arraigado, otorgo un mandato, se inscribe el mandato, se apersona el mandatario al proceso, se levanta el arraigo, porque lo único que tiene por objeto el arraigo es garantizar la presencia de la persona, que va a haber alguien a quien notificarle, y si yo me voy, pues no importa, porque ahí está mi mandatario. Y decíamos, hay algunos casos especiales, algunos casos en los que además de que se constituya, que se apersone el mandatario, hay que garantizar el cumplimiento de la obligación, y en el caso de los alimentos, además hay que pagar los alimentos atrasados y garantizar las pensiones futuras por el monto que determine el juez. Pero, constituido el mandatario y cumplidos esos requisitos adicionales en los casos en que procede, se levanta el arraigo. ¿Sí? Solo en esa de 1 año desde la anotación del arraigo, que se levanta el arraigo, transcurre 1 año, se puede registrar. Tendría que ser de oficio. Entonces, así como decíamos que en la anotación de embargo y en la anotación de demanda en el registro de la propiedad, usted antes de que transcurran 5 años tiene que pedir que se reitere la medida si no quiere verse afectado por ese tema, igual en el arraigo. Si usted pide el arraigo del demandado antes de que transcurra 1 año, tendría que pedir que se reitere la medida. Y esas son las posibilidades. Si logro encuadrar mi caso en alguno de esos mecanismos, podré obtener el levantamiento de la medida. Y con esto ahora sí terminamos lo que yo les podría platicar sobre procesos cautelares y medidas de garantía. No sé si quedó alguna duda en general. Sí. Entonces, que se levante la medida no quiere decir que se levante la garantía que presta el demandante. Que se levante la medida no quiere decir que se levante la garantía que presta el demandante. Depende. Lo que pasa es que lo que platiqué aquí con su compañero era porque hubo una solicitud de contragarantía. Entonces, yo demandante presté una garantía para que se hiciera efectiva la medida. Usted demandada presenta su solicitud de contragarantía. Yo le decía a él, en ese caso la ley no establece qué pasa, pero para mí tiene sentido que se mantengan las dos. Pero ¿qué ocurre ahí? Yo le estoy garantizando a usted los daños y perjuicios que se le pueden causar por la medida precautoria. Usted me está garantizando a mí el cumplimiento de la obligación. Ahí se levantó
la medida específica, digamos el embargo, pero sigue existiendo una garantía del cumplimiento de la obligación. Tendríamos que ver de qué mecanismo estamos hablando. Si fuera, por ejemplo, el primero de todos que vimos, la impugnación de la resolución a través de la cual se decretó la medida. Usted como demandada interpone un recurso de revocatoria en contra de esa resolución y el juez se lo declara con lugar. Y entonces deja de existir la medida precautoria. En ese caso, obviamente, tendría que dejar de existir la garantía porque ya no hay una medida que yo esté garantizando. En el caso este que teníamos aquí con su compañero, sigue existiendo una medida. Lo que pasa es que la cambiamos. Ahora ya no es el embargo sobre la finca, sino es la garantía que constituyó en virtud de la contragarantía. Entonces tendríamos que ver específicamente de qué estamos hablando para ver si se mantiene o no el tema. Si fuera, por ejemplo, de que no se presenta la medida la demanda en los 15 días siguientes, también tendría que quedar sin efecto esa garantía porque ya no existe proceso, ya no existe medida de garantía y por lo tanto esa garantía deja de tener sentido. Entonces, tendríamos que ver supuesto por supuesto para ver qué ocurre. ¿Alguna otra duda? Sí, a mí me duda de la resolución. Ajá. Digamos, cuando se ejecuta la medida, el demandado puede impugnar esa resolución, pero a eso se refiere, y como que bajo qué fundamentos podría... O sea, por eso les decía yo cuando hablábamos del tema, solo en el caso de que la medida hubiera sido improcedente. O sea, la regla general es la medida procede. Por lo tanto, pues usted podrá presentar su recurso de revocatoria, pero seguramente se lo van a declarar sin lugar. Ahora, ejemplos. Les decía yo, el arraigo, dice el decreto 15-71 del Congreso, que no procede si hay embargo o hay una garantía real que responda del cumplimiento de la obligación. Entonces, y dice salvo que sea indispensable la presencia de la persona y que tiene que ser calificado por el juez, etc. Entonces, si yo pido en contra suya un embargo, un arraigo, la obligación está garantizada con hipoteca y yo no le acredité al juez que era indispensable su presencia en el territorio nacional, usted podría interponer un recurso de revocatoria en contra de esa resolución. ¿Por qué? Porque en ese caso no procedía el arraigo. Otro ejemplo, decíamos, el artículo 661 del Código de Comercio dice: la orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo puede recaer sobre esto en su conjunto mediante el nombramiento de un interventor. Es decir, si yo demando, por ejemplo, a una sociedad anónima, en principio lo único que podría pedir como medida precautoria es la intervención de la empresa que sea propiedad de esa sociedad. Supongamos que yo no pido la intervención de esa empresa, sino pido el embargo de sus cuentas bancarias. Y no le acredité al juez, como dice el párrafo final de ese artículo, que no se perjudica la marcha normal de la empresa. Entonces, perfectamente puede interponer un recurso de revocatoria en ese caso. Si fuera la inversa, por ejemplo, si lo que yo pedí hubiera sido precisamente una intervención, pues ahí la sociedad podrá interponer su recurso de revocatoria, que la medida sí era procedente y se lo van a declarar sin lugar. Entonces solo hablamos de temas así muy puntuales en los que hay un problema de origen con el otorgamiento de esa medida. Ajá. Eso significa que yo podría presentar la medida con pruebas o siempre. No, es que lo que pasa es que recuérdese que ahí usted está hablando del artículo 532 y el artículo 532 tiene un supuesto de entrada, que es cuando la medida no se solicita previamente, sino al presentar la demanda. Entonces usted su medida la está solicitando con la demanda. Eso lo tiene que concatenar con el artículo 107, que dice que el actor a su demanda debe acompañar los documentos en que funde su derecho. La regla general es una regla no escrita, pero en la práctica así es. Casi en la totalidad de los casos, usted acompaña documentos a su demanda, porque es muy raro algún caso en el que no exista por lo menos algún cruce de cartas, algo que acompañar como documentos. Por supuesto, teóricamente sí pudiera ser que no tenga usted absolutamente documentos y por lo tanto no acompañe documentos.
Entonces regresando al artículo 532, lo que le dice es, si usted sí acompañó documentos, que va a ser, como le digo, en la casi totalidad de los casos, si usted sí acompañó documentos, y además esos documentos a criterio del juez hacen aconsejable o hacen procedente el otorgamiento de la medida, entonces no le va a pedir a usted que preste una garantía. Como le digo, teóricamente es posible que usted no tenga ni siquiera un pedazo de papel que acompañar. Si ese fuera el caso, y usted pide un embargo o pide un secuestro, el juez sí le va a pedir que constituya una garantía para otorgarle la medida. Porque entonces ahí no hay ni siquiera así algo tangible que el juez pueda tener de entrada en sus manos como para decir, pues por lo menos hay un principio de idea de que esta señora sí tiene un derecho en este caso. Pero entonces las medidas sí las tendría que probar, o sea, sí habría como un apartado de pruebas que por ejemplo, No. Estamos hablando de cuando usted su medida la pidió en la demanda. Entonces usted va a tener un apartado de pruebas de la demanda, no de la medida precautoria. Entonces, su apartado de pruebas, su reclamación deriva de un contrato. Y entonces usted acompaña, como corresponde, copia de ese contrato a su demanda. Entonces el juez dirá, bueno, pues de conformidad con este contrato se ve en principio que sí hay una idea de fundamento en esta demanda, entonces le voy a otorgar el embargo que me está pidiendo y no le voy a pedir que constituya una garantía. No es que usted tenga que probar por separado la procedencia de la medida. Ahí de la prueba documental que está hablando el artículo 532 es de la prueba que usted acompañó a la demanda para sustentar la demanda. ¿Sí? Pero entonces cuando se presentan antes de la Ajá. ahí yo había entendido que sí había que explicar como cuál era la relación de por qué yo estaba pidiendo, pero Totalmente. yo tengo que presentar. Debería, es recomendable. Pero ahí, aunque usted tuviera su obligación constar en una escritura pública y usted acompañe el testimonio de la escritura pública, de todos modos tiene que constituir la garantía, porque eso fue antes de la demanda. Insisto, ese tema del artículo 532 lo trata el código solo cuando la medida se pide en la demanda. Sí, es que mi duda era porque entonces cuando yo presento antes de la demanda, y sí tengo que presentar pruebas, pero no hay un periodo de prueba. Así es. Por eso es que les decía yo que yo lo que recomiendo en esos casos es que usted incluya en su memorial un apartadito que se titule pruebas o medios de prueba, como usted le quiera poner, como que si fuera una demanda. Y entonces le agregue un parrafito que dice, aunque este procedimiento no tiene establecida en su tramitación un periodo de prueba, acompaño para análisis del juez los siguientes documentos. Solo documentos, presunciones, declaración de las partes y cualquier otra cosa no le sirve. Y entonces yo debería pedir que se den cuenta las pruebas presentadas sobre sí o... No, en las peticiones se olvida del tema porque eso no tiene un periodo de prueba. Eso es exactamente para que el juez quede más convencido de la procedencia de la medida. Estaban en el primer caso que hablaba con Michelle, cuando se presentaban con la demanda y se debe matizar, digamos, con el grado que uno acredita con la demanda, acompaña con la demanda, perdón. ¿Usted cree que es aconsejable poner así como que un apartado por qué hay una relación del embargo con la prueba documental? No. ¿O solo después? Porque digamos, la idea es que usted en su apartado de hechos incluya, por llamarlo de alguna forma, un resumen de lo que va a ser su apartado de hechos en la demanda propiamente dicha. Es decir, pues más o menos igual le dirá al juez que con fulano de tal celebramos un contrato, que en este contrato se obligó a tal cosa, que incumplió y que entonces ahora yo le voy a demandar tal cosa. Le cuenta la historia, pues más o menos resumida, porque el juez no va a resolver el tema y ni siquiera le tiene que argumentar tanto, porque no lo tiene que convencer precisamente porque el juez no va a resolver la controversia, pero sí tiene que el juez saber de qué estamos platicando. Por eso es que después el artículo 531 dice que para la constitución de la garantía usted le tiene que indicar al juez con claridad y precisión qué es lo que va a exigir del demandado, cuál es la cuantía de la acción y cuál es el título. Entonces, pues la idea de qué va a ser la controversia posterior sí la tiene que tener el juez. Entonces, usted le cuenta toda esta historia al juez
Y como en el caso del ejemplo todo originó de un contrato, pues le acompaña la copia del contrato para que el juez mire que efectivamente pasó lo que usted dice que pasó. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, entonces damos por cerrado esto y vamos a platicar de los trabajos estos que ustedes me presentaron. Ustedes me presentaron algunos trabajos sobre pruebas anticipadas, otros sobre procesos cautelares y precisamente de eso va a versar su examen. Entonces vamos a ver pues algunas cosas que habría que corregir en esos trabajos. Solo antes de que entremos a esto, con el otro trabajo que ya me entregaron, ¿se recuerdan que antes del lunes o el lunes a más tardar me tienen que mandar su otro trabajo de los medios de impugnación? El otro trabajo que ustedes ya me entregaron, que es el de la proposición de las pruebas, hace como unos 15 años, o tal vez un poquito más, ustedes eran niños así chiquitos, y llegaban con sus papás y le decían: papá o mamá, ya hice el deber, lo llevaban a revisión, y su papá o su mamá miraban el deber y le decían: mi hijo, no le pusiste nombre. Se iban ustedes de regreso. 15 o más años después sigue pasando lo mismo. Tengo el grupo que me propuso la prueba de documentos. ¿Quién es? Escríbanle ahí los integrantes del grupo. Y tengo otro todavía. El grupo que... dictamen de expertos. ¿Quiénes somos? Bueno, entonces en lo que le escriben ahí, le escriben sus nombres y me los devuelven porque no les he podido asignar su calificación por esto. En lo que vemos este tema, vamos a platicar sobre sus trabajos. El primer trabajo, vamos a ver en el orden que estaban los trabajos, no necesariamente en el orden de los grupos. Entonces, el primer trabajo era el que se refería a la prueba anticipada de declaración jurada, que como dijimos es el equivalente a la declaración de las partes, solo que tramitado como prueba anticipada. En este caso, en el objeto de la comparecencia, como ya no tenemos tanto tiempo como para leer los memoriales completos, porque ya solo nos queda una clase antes del examen parcial, pues, ¿qué más? Prueba anticipada de declaración jurada. Pues ya solo tenemos una clase antes del examen parcial, pues solo les voy a ir diciendo qué es lo que habría que corregir en estos trabajos. Aquí en el objeto de la comparecencia, dice: comparezco con el objeto de promover diligencias de prueba anticipada de declaración jurada con posiciones en contra de fulano. Esas palabras composiciones están de más. Lo que dijimos en su momento es que yo podría decir: comparezco a promover diligencias de prueba anticipada de declaración jurada. Esa es una opción. Y la otra opción es decir: comparezco a promover diligencias de prueba anticipada de posiciones. Pero pues aquí ya nos fuimos por el lado de la declaración jurada, que es lo que más se acostumbra y tal vez lo que se ve más bonito, si lo queremos llamar de alguna forma. Pues entonces nos quedamos con el tema. Obviamente, si va a ser declaración jurada, tiene que ser con posiciones. Y en la parte final de los hechos, el último párrafo de los hechos, dice aquí: en consecuencia es de mi interés promover las diligencias de prueba anticipada de declaración jurada para preparar el juicio ejecutivo mediante la confesión del deudor prestada judicialmente. Eso efectivamente puede ser el interés maquiavélico que yo tengo atrás de estar promoviendo estas diligencias de prueba anticipada. Es decir, en mi fuero interno, para eso puede ser que yo estoy promoviendo estas diligencias, porque yo tengo la esperanza de que efectivamente este señor llegue y confiese
o que no llegue y lo declaren confeso, y que por lo tanto yo tenga un título ejecutivo y ya no tenga que acudir a un proceso de conocimiento. Pero esa es mi intención interna, eso no es el objeto procesalmente hablando de las diligencias de prueba anticipada. Procesalmente hablando, el objeto de estas diligencias es que la otra parte o el absolvente llegue a absolver unas posiciones sobre la existencia de esta obligación. Porque pudiera ser que este señor llegue, absuelva sus posiciones y no confiese. El objeto de las diligencias de prueba anticipada, procesalmente hablando, se cumplió. No voy a tener esto que dice aquí, no voy a tener mi título ejecutivo para irme a un proceso de ejecución, pero el objeto de las diligencias de prueba anticipada sí se cumplió. Entonces, pues no podría incluir algo como esto acá, sino que tendría que decir que promueve estas diligencias con el objeto de que se declare sobre la existencia de la obligación y así preparar el proceso que se promoverá en contra de este señor exigiendo su cumplimiento. Entonces, ¿cuál va a ser ese proceso? No sabemos. Y de hecho, me queda mucho más abierto y mucho mejor así. Porque a lo mejor la confesión no fue tan perfecta como para que me permita ir a un juicio ejecutivo, pero sí en algo confesó y eso me va a servir de prueba para el proceso de conocimiento. Pudiera ser. Luego, en casi todos estos trabajos me incluyeron demasiado en el fundamento de derecho. Si vemos este memorial, empieza con el artículo 98, que está bien, ese es el que regula las diligencias de prueba anticipada de declaración jurada, pero luego menciona el 129, eso es regla general, todos los medios de prueba con citación de la parte contraria. El 138, ¿qué pasa si está enfermo? Esa es una pura eventualidad, no tiene nada que hacer en el fundamento de derecho. En el Código Civil, el 1790 y el 1791, esos podrán ser temas de fundamento de derecho para la demanda propiamente dicha, si luego resulta que me tengo que ir al proceso de conocimiento. Aquí todo eso no tiene nada que hacer. Me puedo quedar solo con el 98, el 130 y el 132, y eso es más que suficiente como fundamento de derecho. Luego en la petición, muy importante, recuérdense que dijimos que tanto en las diligencias de prueba anticipada, esto ténganlo muy presente porque aquí fallaron casi que todos los grupos, tanto en las diligencias de prueba anticipada como en los memoriales donde promuevo un proceso cautelar, la idea es, salvo algunas excepciones, salvo algunos temas que funcionan distinto, mantener la misma estructura de una demanda. Entonces, aquí esta petición inicia con que se admita para su trámite la diligencia de prueba anticipada de declaración jurada y documento adjunto consistente en pliego de posiciones para que con ello se inicie la formación del expediente respectivo. Igual que en una demanda, esos son dos temas distintos. Una cosa es la formación del expediente, otra cosa distinta es la admisión de la demanda, cuando esto es una demanda, o la admisión de estas diligencias en el caso que nos ocupa. Entonces empezaríamos con una petición, como ocurre con la demanda, simplemente en el sentido que con este memorial y los documentos adjuntos se forme el expediente respectivo. Luego tendríamos las que están aquí como 2 y 3, que se tome nota del auxilio de dirección y procuración bajo las que actuó, que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones, y ahora sí, como petición número 4, que se admitan para su trámite las presentes diligencias de prueba anticipada de declaración jurada. Hasta ahí, todo lo que está después, y documento adjunto, etcétera, todo eso lo quitamos, que se admitan para su trámite las presentes diligencias de prueba anticipada de declaración jurada. Igual que si esto fuera una demanda, pediría que se admita para su trámite la presente demanda. Si lo quieren adornar más, podrían decir que se admitan para su trámite las presentes diligencias de prueba anticipada de declaración jurada promovidas por fulano en contra de mengano. También está bien, pero hasta ahí, ¿qué manda? Ah, no, hasta ahí no hemos llegado. Ahorita estamos tratando solo lo que usted tiene en ese anverso de su página. Todavía faltan las restantes peticiones. Entonces ahorita estamos ordenando mentalmente la estructura de cómo vamos pidiendo que se forme el expediente, que se tome nota de la dirección y procuración y del lugar para recibir notificaciones y que se admitan para su trámite las diligencias. Hasta ahí vamos en este momento. Luego seguimos.
Dice que se tenga por presentar la plica, está bien, que la plica quede bajo reserva en la Secretaría del Tribunal, está bien, y a lo que nos interesa, que esto funciona salvo las diligencias que se tramitan por el procedimiento de los incidentes, exhibición de bienes muebles, exhibición de semovientes o exhibición de documentos, salvo esas, funciona como está aquí. Desde mi solicitud inicial, de una vez pido que se diligencie el medio de prueba. Entonces dice que se señale día y hora para la práctica de la diligencia de prueba anticipada de declaración jurada, citando con 2 días de antelación al absolvente, bajo procedimiento de que si dejara de comparecer sin justa causa, se tendrá por confeso a solicitud de parte. Ahí está bien. Tal vez, así como está planteada, está bien. A mi gusto quedaría un poco mejor redactado si indicáramos quién es el que va a comparecer a absolver las posiciones. Entonces yo lo redactaría diciendo que se señale día y hora para que comparezca el señor fulano de tal a absolver posiciones de conformidad con el pliego, etcétera, etcétera, etcétera. Luego dice la que está aquí como 7, que se tome las consideraciones. ¿Quiénes son de este grupo? ¿De qué estamos hablando aquí con las consideraciones? ¿Está? Por el artículo 138. Ajá, el 138. Pues básicamente aquí lo que trata de cubrir el grupo es la eventualidad de que este absolvente esté enfermo. Normalmente eso no se pide. Normalmente si resulta que está enfermo, pues ya en el momento de la diligencia vemos qué hacemos. Lo normal también es que no da tiempo a que en ese mismo momento el juez salga al lugar donde esté reposando para irle a formular las preguntas, entonces hay que pedir un nuevo día y hora. Pero si lo quisiéramos cubrir, tenemos que siempre redactar de forma clara. Esto de que se tomen las consideraciones no me dice nada. ¿De qué consideraciones estamos hablando? No sabemos. Lo podríamos dejar, si lo quisiéramos incluir, que insisto no es necesario, pero si lo quisiéramos incluir, podríamos dejar que en caso de enfermedad legalmente comprobada, etcétera, etcétera. Nos olvidamos de esto de las consideraciones. Y aquí le falta algo muy importante que habría que incluírselo a todas las diligencias de prueba anticipada. No, perdón, que me estoy cruzando con los memoriales de proposición de la prueba, olviden. Esto lo dejaríamos así y que le extiendan su certificación, está bien si lo quieren pedir de una vez. Entonces, fuera de esos temas, el memorial propiamente dicho está bien. Luego, formalmente, esto se presenta como lo presentó el grupo. La plica lo que quiere decir es un sobre cerrado. Aquí está el sobre cerrado en el que el grupo incluyó su pliego de posiciones. Ese sobre cerrado lleva una leyenda, que la que incluyó el grupo está bien, plica que contiene el pliego de posiciones, que deberá absorber el señor fulano de tal, de forma personal y no por medio de apoderado, articuladas por mengano, el día y hora que para el efecto señale el juez tal. Y entonces, pues ya en la práctica este sobre así cerrado se va a quedar en la secretaría del tribunal, el día de la diligencia el juez lo abre y califica las posiciones, califica que esas posiciones o verifica que esas posiciones estén redactadas de conformidad con la ley. ¿Y qué quiere decir que estén redactadas de conformidad con la ley? Pues todo eso que dicen los artículos 130 y tantos del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refieran a hechos controvertidos, que se refieran a un solo hecho, que estén redactadas en sentido afirmativo, que se refieran a hechos personales del absolvente o a su conocimiento de un hecho. Entonces dice la número 1, diga si es cierto que usted fulano de tal conoce a mengano. Eso no tiene sentido preguntarlo, podríamos obviar esa pregunta, lo más seguro es que si la incluyéramos el juez la descalificaría. Luego entonces ya tenemos algunas otras preguntas que están bien. Diga si es cierto que usted celebró un contrato de compraventa con el señor tal. Diga si es cierto que usted y el señor tal celebraron un contrato de compraventa al que se refiere la posición número 2 de manera verbal el 10 de enero de 2019. Esto nos sirve bien como ejemplo. Normalmente algo que parecería
ser un solo tema, hay que descomponerlo en varias posiciones como lo están haciendo aquí. Porque si incluyéramos una sola posición que diga si es cierto que en tal fecha usted celebró con fulano de tal en la ciudad de Guatemala un contrato de tal cosa que quedó contenido en escritura pública número tal, etc. Si le incluimos muchos datos, entonces nos corremos el riesgo de que se considere infringida esa disposición que dice que las posiciones deben versar sobre un solo hecho. La misma norma tiene una salvedad que dice que se pueden incluir más de un hecho si están íntimamente relacionados, pero hay como una parte nebulosa ahí de cuándo están íntimamente relacionados y cuándo no. Entonces lo conveniente y lo que se acostumbra es irlo separando de esta forma y siempre ir haciendo esa referencia a la posición original que me interesa. Es decir, si esta posición número 3 no tuviera la referencia a la posición número 2, no serviría. Diga si es cierto que usted, fulano, y el señor Mengano celebraron el contrato de compraventa en tal fecha. Si no hago la referencia que estoy diciendo, el contrato de compraventa al que se refiere la otra posición, pues ya no se va a saber de qué estamos platicando, entonces la posición ya no va a estar con claridad y precisión. Luego dice, diga si es cierto que usted y el señor fulano acordaron un precio de 183,000 quetzales por el objeto del contrato. Aquí ya tenemos un problema. Nuevamente tendría que hacerse esa referencia a la posición número 2. 5, diga si es cierto que usted recibió el automóvil marca tal, de la línea tal, todos sus datos, por parte del señor fulano de tal. Entonces, si lo recibió, también tendríamos que hacer una conexión con el contrato de compraventa del que estamos hablando. Entonces, después de todo esto que dice acá, podríamos decir en virtud del contrato de compraventa al que se refiere la posición número tal. Diga si es cierto que usted emitió un cheque con fecha tal por la cantidad de tanto para realizar un pago parcial del precio del vehículo. Dice aquí del precio del vehículo quedando como saldo un monto de 100,000 quetzales. Entonces, en esta posición tenemos dos problemas. ¿De qué vehículo estamos hablando? Es una cuestión. Tendríamos que hacer una referencia a la posición número 5. Y luego, lo que está después, quedando como saldo un monto de tanto, ya es un hecho distinto. Por lo tanto, tiene que ser una posición distinta. Entonces, podríamos dejar 6, diga si es cierto que usted, fulano, emitió un cheque con fecha tal, por la cantidad de tanto, para realizar un pago parcial del precio del vehículo a que se refiere la posición número 5. Hasta ahí tenemos una posición y una distinta. Diga si es cierto que al pagar el precio del vehículo al que se refiere la posición número tal, usted quedó adeudando un saldo de tanto. Pues ahí ya tenemos separados los temas. 7. Diga si es cierto que usted, fulano, se comprometió a pagar 100,000 quetzales en efectivo el día tal. Esa posición no me dice nada. Aquí obviamente, si leemos toda la secuencia del pliego de posiciones, entendemos de qué estamos hablando. Pero una posición debe ser redactada de tal forma que la posición se entienda por sí sola. Sobre todo tengan presente que es muy probable, pues vamos a ver, es probable y de hecho con frecuencia ocurre en la práctica que el juez descalifique una o más de las posiciones. Entonces, las posiciones tendrían que ser redactadas de tal forma que si el juez me descalifica todas menos una, se entienda esa una y esa una pueda ser dirigida. Obviamente, cuando pasa como aquí, que menciono en una primera posición un contrato y luego todas las siguientes voy diciendo el contrato que se refiere a la posición número 1, si me descalifican la posición número 1 me van a descalificar todas. Pero la idea en principio debería ser sí que se entienda cada posición de forma independiente. Entonces dice, diga si es cierto que usted se comprometió a pagar 100,000 quetzales en efectivo el día tal. Ahora si dijéramos, diga si es cierto que como consecuencia del contrato identificado en la posición número tal, usted se comprometió a pagar la cantidad de tanto en tal fecha, entonces ya estamos platicando, ya se entiende de qué trata la cosa. ¿Qué manda? Ajá. Usted cuando termina el juez de dirigir el pliego de posiciones, tiene derecho de dirigir otras preguntas. Entonces usted tendría que estar muy consciente de que es muy alerta de qué es lo que está pasando. Y entonces,
si el juez, supongamos que usted en su primera posición la redactó en sentido negativo, la ley dice que tienen que ser en sentido afirmativo, como la redactó en sentido negativo, se la descalificó el juez, y como le descalificó esa, le va a descalificar esta otra también. Entonces usted tendría que reformular su primera posición y reformula también esta otra. Luego dice 8, diga si es cierto que usted ha omitido pagar la cantidad de 100,000 quetzales al señor fulano de tal a razón de pago por el contrato de compraventa celebrado. ¿Cuál contrato? Nuevamente, el contrato que se refiere a la posición número tal. 9, diga si es cierto que usted fulano adeuda la cantidad de 100,000 quetzales al señor fulano de tal. Nuevamente está incompleto. ¿En concepto de qué? En concepto de saldo de precio del contrato de compraventa que se refiere a la posición número tal. Si está clara la idea entonces de cómo ir completando los temas para que se vaya entendiendo cada posición por sí sola. ¿Qué manda? Posiciones respecto a las pretensiones. ¿Cómo así? Por ejemplo, es cierto que usted está de acuerdo en realizar el pago en 2 plazos. O sea, lo que pasa es que, vamos a ver, la idea aquí son dos cosas. Por eso les decía que ese último párrafo que tenían dentro del apartado de hechos donde decía que estoy promoviendo estas diligencias para constituir un título ejecutivo, eso no nos sirve. Su idea, pero su idea interna es en principio eso es su escenario óptimo. Su segundo escenario, que es favorable pero ya no tanto, es que esta persona confiese algunos hechos que no es tan completa la confesión como para poder acudir a un juicio ejecutivo, pero sí le van a servir de prueba en su juicio ordinario, sumario, oral o lo que sea de conocimiento que usted vaya a promover. Entonces, para que esto funcione como título ejecutivo, hay que cumplir la regla que tiene el artículo 294. El 294 se refiere a la ejecución en vía de apremio, pero de todos modos es aplicable a esto. Dice, procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Luego, si se va usted al 328, que ya está dentro del trámite del juicio ejecutivo, le dice, además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Eso quiere decir, esa del 294 también aplica. Para que sea procedente el juicio ejecutivo, el título tiene que traer la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Y aún más, cuando el artículo 329 se refiere a la calificación del título, dice, promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde. Y si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento. Entonces, sin lugar a dudas, esa obligación para que sea exigible a través de un juicio ejecutivo, en el propio título tiene que constar la obligación, tiene que constar que es líquida y tiene que constar que es exigible. Entonces usted se va al 327, dice, procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Segundo, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiera principio de prueba por escrito. Entonces, dependiendo de la obligación, usted tiene que formular sus peticiones de tal manera que si existe confesión, quede acreditada la existencia de esa obligación, quede acreditado que esa obligación es líquida y quede acreditado que esa obligación es exigible. Entonces dependerá de las circunstancias de su caso en particular, porque por ejemplo, si todo esto derivara de un contrato, resulta que en ese contrato se estableció un plazo, entonces se estableció un plazo y resulta que el plazo no ha vencido, pero en alguna cláusula del contrato se pactó que si ocurría algo, usted podía dar por vencido anticipadamente el plazo del contrato. Entonces, en alguna posición tendría que quedar establecido que ocurrió ese algo que se previó y que por lo tanto usted puede dar por vencido el plazo del contrato. O en el contrato se pactó una condición, en alguna posición tendría que quedar establecido que esa condición ya fue cumplida. Si no mencionaran el tema de la cantidad,
Si aquí se dijera, por ejemplo, diga si es cierto que usted quedó deudando un saldo a cuenta del contrato tal, pues le podrá servir para un proceso de conocimiento, pero para el juicio ejecutivo no le sirve porque no hay cantidad líquida. Entonces lo que usted tiene que cuidar es que se cumplan esos requisitos, pero no más que eso no puede tener una regla general, sino que tenemos que atender a las circunstancias de su caso en particular. ¿Alguien más quería decir algo? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos por ahí.